actual panorama de crisis económica que se vive en el país, la propuesta del incremento salarial voluntario al sector privado, hecha por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, ha sido bien vista por diversos sectores. César Dargán, su vicepresidente ejecutivo, explicó que conscientes del impacto de la inflación en la economía familiar, hicieron esta sugerencia para mitigar sus efectos. No fue una coyuntura ni fue un capricho, realmente fue objeto de un proceso interno de discusión con los diferentes sectores. A lo interno del CONEP convergen 58 asociaciones de los diferentes sectores de nuestra economía y ponderamos cuál es la situación actual de nuestro país, cuál es la situación actual en el mundo. Evidentemente, los efectos de la pandemia siguen latentes, sus efectos no son iguales para todos los sectores de nuestra economía y por eso hicimos un llamado a un ajuste voluntario dentro de las posibilidades de cada una de las empresas. Esta voz autorizada expuso que el sector empresarial que representa, integrado por las principales asociaciones y empresas privadas, hizo pública la propuesta a través de un comunicado de prensa el pasado lunes 22 de agosto. Como sectores en general se comparte la preocupación de qué puede hacer el sector privado para mejorar las condiciones de los trabajadores en general. Ahora bien, en cada uno de los sectores hay condiciones muy diferentes. Por ejemplo, hay 16 sectores que han ajustado el salario mínimo en este último año de consenso con el sector laboral y con el gobierno en el diálogo tripartito. Dargán expresó que la proposición del CONEP al sector empleador al día de hoy no tiene un porcentaje de incremento salarial establecido. Nosotros no nos hemos adelantado a hablar de porcentajes, sí hemos hecho referencia a un indicador que es el tema de la inflación acumulada en el último año. Pero esto es precisamente el llamado que estamos haciendo. Cuando se le da la formalidad, por ejemplo, del comité de salarios o lo que establece formalmente la ley, no hay indicadores claros. Por eso una referencia puede ser la inflación, pero a la discreción de hasta donde puedan llegar las empresas en procura de mejorar las condiciones de sus trabajadores. Bueno, yo creo que la propuesta que ha hecho el CONEP es una propuesta donde reconoce que los niveles de inflación en la República Dominicana han afectado de manera considerable el salario de la población, en sentido general, de la población trabajadora y el salario que representa el poder de compra. Claramente que en estos meses de una inflación importada se ha quedado rezagado con respecto al coste de la canasta básica familiar, cuando el mismo Banco Central indica que el coste de la canasta básica familiar para el primer quintil, para aquellos grupos más vulnerables, es alrededor de 25,000 pesos. Y el salario mínimo más alto que se paga, el no sectorizado, es de 21,000 pesos. El destacado economista Antonio Siriaco Cruz entiende que la población trabajadora requiere de un incremento de salario que por lo menos cierre esa brecha o evite que se continúe ampliando entre lo que cuesta la canasta básica. La inflación de alimentos en la República Dominicana ronda alrededor de casi un 13%, y incluso mucho más alta que la inflación general, que es posiblemente este año hasta ahora de 9.43. Y eso significa que cuando hablamos de la inflación de alimentos, esto está afectando a los grupos más vulnerables, los grupos de más bajos ingresos, porque los grupos de más bajos ingresos, el 60% prácticamente de su presupuesto lo gastan en alimentos. Y por lo tanto, en términos de redistribución del ingreso, el impacto que eso tiene lacera evidentemente su salario real. Con vasto conocimiento de la dinámica económica, Siriaco indica su parecer de cuánto debiera ser el aumento salarial. Nosotros pensamos que en esta coyuntura el incremento de salario puede estar alrededor de un 15%. La inflación importada y la inflación quizás acumulada ronda ese porcentaje. Estamos hablando de si la inflación termina en este año en casi 2 dígitos, y más la inflación del año anterior, eso da básicamente alrededor de un 15%. Si se diera, nosotros pensáramos en que debe hacerse un reajuste que puede ir de 20 a 25%, con modo de
paliar un poco la inflación de 10% que ha sido declarada por el Banco Central. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, enfatizó que el CONEP no hizo una propuesta formal y que este posible incremento salarial en beneficio de la empleomanía debe de hacerse a todos los sectores. Decimos nosotros que ahora tiene un contenido distinto, por lo menos debe tenerlo. ¿Por qué? Porque el empresariado está reconociendo, por lo menos en su declaración, que hay una inflación que ha afectado a todos los empleados. Entonces nosotros consideramos que el reajuste debe beneficiar a toda la empleomanía porque los empleados todos han sufrido el impacto del índice de inflación que se ha disparado. La Asociación de Industrias de la República Dominicana y de Bebidas No Alcohólicas dieron el visto bueno a la sugerencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Mira, lo más difícil en este país es un aumento de sueldo a los trabajadores, a los empleados. Siempre se dificulta, siempre hay que tratar de llegar a acuerdos, siempre hay que consensuar. Entre otros que favorecen el ajuste voluntario de salario está el diputado Máximo Castro Silverio del Partido Reformista Social Cristiano. Nosotros hemos hecho un planteamiento como partido de que entre un 15 a un 18% pudiera equilibrar, de que eso no es gran cosa, pero más vale algo que nada. Mientras, José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACER, muestra su desacuerdo. En primera instancia nosotros entendimos que fue una decisión precipitada de parte del CONEP, bajo el entendido de que una decisión, una propuesta, un planteamiento de esa magnitud de aumento de salario, hay que ver todos los factores que inciden. Es un punto muy delicado. Díaz asegura que de ejecutarse el posible aumento, la clase que representa quedaría poderosamente impactada. Un alto porcentaje, que es el sector comercio, pero específicamente el sector MIPYMES. Hay dos renglones que son fundamentales y son los mayores empleadores del país, que es el micro y el pequeño. Eso va a impactar, cualquier aumento va a impactar en lo que es una inflación de forma automática, pero independientemente de esa inflación, vamos a caer en lo que es el desempleo y la informalidad. Nosotros también hemos hecho un llamado porque nuestra economía tiene altísimos niveles de informalidad, un 57% de informalidad. Eso quiere decir que de cada 10 trabajadores, casi 6 están en el mercado informal. Y ninguna medida que se tome o que sea impuesta debe conducir a que aumente este nivel de informalidad. Para el inicio de los debates del incremento salarial voluntario al sector privado, la primera reunión fue convocada para el pasado martes 30, pero fue suspendida. El representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical señala que continuarán en la lucha a fin de lograr un incremento salarial a demás sectores. El sector público tiene otra característica y ya nos hemos dirigido entonces al Congreso Nacional para, a la luz de que el presupuesto va a presentarse, entonces en el Congreso, si el gobierno no lo pone en el presupuesto, entonces los congresistas hagan una reformulación del presupuesto para que incluyan al sector público, a los pensionados y a los jubilados. Yo pienso que debe haber un incremento general de salario. Eso es un elemento importante, porque hay también empleados del sector público, empleados incluso de los ayuntamientos, que tienen salarios de 10.000 pesos. Entonces, todo eso tiene que abarcar el salario de todo la comunidad pública y también privada. Son tiempos difíciles que vive la economía mundial, repercutiendo en los sectores productivos del país. Esta sugerencia de aumento salarial voluntario debe de llamar a la sensatez por el impacto negativo que está teniendo la calidad de vida de la gente. Sin dudas
que su implementación ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.